Hola amigos, ¿cómo les va? Un placer teneros aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno, el canal de YouTube que solo grabamos por las noches. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un disco muy especial, considerado por muchos uno de los mejores discos en directo. Nos referimos a Strangers in the Night, de UFO. Un disco grabado en los años 70, seguramente la mejor década, la década prodigiosa para este tipo de discos. Quizá el secreto en este álbum esté en ese gran repertorio que UFO había ido amasando en sus últimos 5 discos de estudio, cómo se transformaban esas canciones en directo, en gran parte por la magia del gran Michael Schenker. Así que ten muy cerquita tu guitarra, ya que vamos a aprender a tocar al estilo de Michael Schenker en este Strangers in the Night. Hablaremos de algunos datos importantes del disco, como por ejemplo si es en realidad un disco en directo o está muy retocado en el estudio, algo de lo que siempre se ha hablado. ¿Por qué tantos guitarristas, sobre todo de corrientes como la New Wave o British Heavy Metal, han dicho que el estilo de Michael Schenker en este disco les influenció en su aprendizaje? O también, ¿por qué Michael Schenker dejó al grupo justo en su mejor momento, si todo tenía que ver con esa mala relación con el cantante Phil Mogg? Y quizá una de las más sorprendentes, cómo Michael Schenker estuvo a punto de acabar siendo el guitarrista de Aerosmith cuando deja UFO, y cómo en su puesto casi entra un guitarrista también bastante popular, Eddie Van Halen. Vamos a ello. Para los rockeros más jóvenes esto puede sonar extraño, pero UFO fue una banda de una importancia enorme a finales de los 70, un grupo que en sus giras americanas podía llenar pabellones de hasta 15 o 20.000 personas, seguramente no solo por sus actuaciones en directo, sino por ese gran repertorio que habían ido amasando en sus 5 discos anteriores en estudio. Lo importante es que, como gran banda de aquella época, se decidieron a hacer algo que todas estas grandes bandas hacían, que era grabar su disco en directo. Y es que en los años 70, en aquella época en la que no había internet, la mejor manera de poder sentir que estabas en el concierto de un grupo sin haber podido asistir era escuchar un disco en directo. Era como escuchar un Greatest Hits, pero con esa sensación de que estabas inmerso dentro de un concierto. Recordemos que era la época increíble para este tipo de discos, ¿no? Con el Made in Japan, el Kiss Alive, el disco del Cheap Trick Live at Budokan, Tokyo Tapes de Scorpions o Alice in the East de Judas Priest. Lo que salió de esas grabaciones en los conciertos, la mayoría hechas en Chicago, donde UFO era una banda enorme, es pura magia. Cuando escuchas el disco a día de hoy, ves toda esa adrenalina que se escucha, cómo las canciones cobraban vida y, por supuesto, esa manera, seguramente improvisando muchos de los solos, esa manera de tocar de Michael Schenker. Sin embargo, ha habido muchas dudas sobre la veracidad de este disco, si es auténticamente en directo o no. Lo que se puede deducir de algunas de las biografías de los miembros del grupo es que hubo algunas canciones que directamente no se sacaron de los conciertos, como por ejemplo Mother Mary y These Kids, en realidad 2 canciones que se grabaron en estudio y después se le añadieron los aplausos. Evidentemente cuando las escuchas no notas diferencia de unas canciones a otras, pero es algo que el grupo reconoció posteriormente. Como muchos de vosotros sabréis, cuando el disco aparece, Michael Schenker ya se ha ido del grupo, así que también es llamativo que en los créditos del disco aparezca el nombre de Paul Chapman, su sustituto, como si hubiera intervenido también en este disco cuando en realidad él no estaba. Se rumorea que intentó grabar en algunos de los errores que había en el disco sobre la pista de Michael Schenker, pero que parece ser que se colaba por la pista del micrófono de la batería, con lo cual no pudieron hacerlo, ya que se notaba muchísimo, pues eso, que ahí había un pinchazo. Pero sin duda estos discos en directo muchas veces siempre han surgido rumores de su veracidad, de si estaban totalmente grabados en directo, y este Strangers in the Night pues no es una excepción. Vamos a aprender una primera tanda de licks que aparecen en el disco a cargo de Michael Schenker. Veremos ese estilo tan personal, ¿no? Donde combina diferentes escalas con todos esos cromatismos, siempre basándose en las escalas pentatónicas. Vamos a empezar con este lick del solo el Love to Love, donde encontramos esos característicos bendings de estilos como el blues rock, que Michael Schenker, digamos, los lleva a su estilo, ¿no? En realidad, con un tipo de bending ahí, nos puede recordar también al sonido de David Gilmour, ¿no? Con ese subido de 2 tonos prácticamente. Ese sonido ahí, estamos en la pentatónica menor de mi, y vamos a ver cómo Michael Schenker de manera descendente hace esta línea. Con todos esos cromatismos ahí al final que unen las diferentes cuerdas dentro de esta posición primera en mi, ¿no? De la pentatónica menor. Con todo ese juego de bendings, ese sonido en la que es todo un maestro, desde luego. Añadiendo la nota de blues ahí.
En muchos de sus solos encontramos pequeños licks muy interesantes, habitualmente dentro de la pentatónica. También en el solo de Love to Love encontramos esta línea dentro de la pentatónica menor de mi otra vez. Pero es esa variación que hace. Y cómo añade esa segunda mayor fuera de la escala pentatónica, en la escala menor natural, esa nota. Para añadirle algo más de melodía, ¿no? En el solo de I'm a Rebel, en el tono de la mayor, vamos a ver cómo utiliza, por ejemplo, un lick de esta manera. Utilizando la escala pentatónica mayor de la. Utilizando esa posición número 5. Sin duda, este Strangers in the Night fue todo un éxito tanto para el público como para la crítica. Desde luego las canciones cobran vida en directo y comparadas al estudio, pues evidentemente hay mucha más magia. Muchos guitarristas se han sentido influenciados por el estilo de Michael Schenker en aquella gira y en este disco en especial, ¿no? Guitarristas como Slash, Kirk Hammett o Dave Mustaine, guitarristas que luego han sido clave para estilos como por ejemplo la New Wave of British Heavy Metal o incluso el Thrash Metal. Esa manera de tocar de Michael Schenker la podemos escuchar en muchos de los licks que escuchamos pues muchas veces de Kirk Hammett o Dave Mustaine, ¿no? En canciones de Metallica o de Megadeth. La lástima es que con este disco se cierra un capítulo en la historia de UFO y seguramente podrían haber llegado mucho más lejos si no llega a ser por la marcha de Michael Schenker. Las razones por las que el guitarrista rubio se marchó son varias. Se argumenta que seguramente su mala relación con el vocalista Phil Mogg tuvo mucho peso, ¿no? A la hora de decidir largarse. En realidad parece ser que Phil Mogg llegó a agredir en varias ocasiones a Michael Schenker. Se burlaba bastante de él porque este no sabía hablar bien inglés. Recordemos que Michael Schenker era muy joven en la época y era alemán y tenían muchos problemas en ese sentido. Y luego parece ser que la historia de las mezclas del disco tampoco dejó muy a gusto a Michael Schenker, que decidió irse, ¿no? Parece ser que quería cambiar algunas cosas en estudio, como por ejemplo ese fantástico solo de Rock Bottom, no quedó a gusto y eso también pudo pesar a la hora de decidir marcharse del grupo. Lo cierto es que fueron días bastante inestables para el ya de por sí volátil carácter de Michael Schenker. Recordemos que en un año sale de UFO, pasa por Scorpions para grabar parte de ese Love Drive y acabó haciendo una audición para los mismísimos Aerosmith, cosa que al final no cuajó. Quizá más gracioso es el tema de que Van Halen estuvo a punto de sustituir a Michael Schenker en UFO. Pete Way, en su biografía, cuenta como cuando un día que pasa con Van Halen le comenta que en realidad él estuvo tentado a presentarse a la prueba, pero no sentía confianza para poder, digamos, suplir a Michael Schenker, lo cual viene a decir mucho del nivel que tenía Michael Schenker y de lo considerado que estaba para todos los guitarristas de la época. Bueno amigos, pues lo vamos a dejar con unos cuantos licks, unas cuantas frases más de Michael Schenker, esta vez utilizando modos como el modo mixolidio o el modo dórico, en el que también podríamos considerar fue todo un pionero en el rock. Espero que el vídeo os haya gustado y disfrutemos una vez más escuchando ese fantástico Strangers in the Night. Nos vemos por aquí en el siguiente vídeo. Gracias. En el solo de un tema como Out in the Street vemos cómo mezcla la escala mixolidia con un final utilizando prácticamente la escala dórica. Esa mezcla con escala pentatónica menor y dórica, ¿no? Un sonido muy diferente que encaja perfectamente, ¿no? Vamos a ver cómo estamos en el tono de la, mixolidia de la. Estoy utilizando esta escala. Es el sonido más mayor de la mixolidia. Recordemos que estamos en el tono de la. A repetir esa pequeña secuencia 2 veces. Para enlazar ahí con un sonido más pentatónico. Y en la segunda parte vemos cómo utiliza todos esos cromatismos tan habituales en su estilo. Otra canción donde Schenker vuelve a tirar de mixolidio está en Mother Mary, con una línea como esta. Una línea descendente en realidad, con este sonido otra vez de la mixolidia en la. En este caso, con una secuencia
de 4 notas. Que demuestra también esa técnica que tiene sobre el mástil. Después vamos a entrar, digamos, en la posición primera de la pentatónica. Resolviendo sobre esa nota la. Quizá el solo improvisado más famoso del disco está en Rock Bottom, donde vemos cómo utiliza el dórico con la escala pentatónica, con líneas como estas. En realidad, secuencias en las que prácticamente une diferentes posiciones de la pentatónica menor. En este caso, utilizando esa secuencia con algún cromatismo. Estamos en el tono de mi menor, posición número 3. Nos vamos a la 4. Acabando otra vez con ese cromatismo, ¿no? Un tipo de línea bastante compleja de tocar rápido. Puede ser bastante enrevesada, ¿no?